Pues la práctica de hoy es sobre análisis estadísticos bivariantes y multivariantes causales. Se nos dice que realicemos una serie de análisis estadísticos bivariables y multivariables necesarios con la base de datos de destinos turísticos, de modo que podamos dar respuesta a las 4 preguntas que aquí se formulan. Cada una de estas preguntas corresponde a un análisis causal diferente. En el primer caso, se nos dice que si el sexo del encuestado determina el tipo de motivo. En este caso, pues vamos a aplicar una T-de-Student, pues porque la variable independiente es la del sexo y es dicotómica, y la variable dependiente es el motivo y normalmente será un motivo, el motivo que nosotros hallamos en una práctica precedente y que era relativa a los motivos de irse de viaje a destinos turísticos. Entonces, eso sería para la primera pregunta. La segunda pregunta es que si el nivel de estudios del encuestado determina lo que es el tipo de motivo. Aquí pues aplicaremos una ANOVA, pues porque la variable independiente es nivel de estudios y es una variable discreta que viene distribuida en distintas categorías. Y la variable dependiente es el tipo de motivo y es una variable continua. En tercer lugar, la pregunta es que si el tipo de diversión, el motivo de diversión determina el tipo de involucración. En este caso estamos trabajando pues con dos variables. Esto es un análisis causal en el que la variable independiente sería pues el tipo de motivo. Es una variable que viene derivada de un análisis factorial y por tanto se puede considerar un número real, una variable continua, y el tipo de involucración también es una variable continua, pues porque también es una variable de análisis factorial. Y por último, se nos propone pues mirar, medir si la involucración racional determina la elección de París como destino turístico. La elección de París es una variable dicotómica y es la dependiente porque es la que hay que explicar, es decir, se elige París o no se elige París, y la variable independiente es la involucración racional, que como factor que es una variable continua o un número real. Por tanto, tenemos una variable independiente que es de cualquier forma, en este caso es una variable continua o un número real, y la variable dependiente es una variable dicotómica. Se elige París o no se elige París. Y en este caso aplicaríamos una regresión logística. Bien, pues esos son los 4 análisis estadísticos, las 4 técnicas estadísticas que vamos hoy a poner en práctica. Vamos a empezar, pues como normalmente se suele hacer, por el principio. Empezamos por la primera cuestión y vamos a ver si el sexo determina el tipo de motivo. El sexo yo diría que es la variable 88, por si acaso vamos a confirmarlo en el cuestionario. Y aquí la tenemos, el sexo, hombre-mujer, hombre valor 1, mujer valor 2 y es la variable 88. Y el tipo de motivo, pues bueno, es una variable que estará en la base de datos y que vamos a cargar cuando llegue el momento. Pues bien, vamos a empezar con esta T de Student. Analizar, diferencia de medias y T de Student de muestras independientes. Esta sería la ruta que habría que aplicar. Se trata de analizar, de comparar medias y el test de Student de muestras independientes. Esta sería en principio la ruta que nosotros vamos a aplicar, en el que la variable independiente es dicotómica y la variable dependiente es un factor. Pues le damos a accionar y nos sale esta carátula. Aquí en esta cajita de arriba, pues vamos a poner las variables dependientes. Las variables dependientes serán pues los motivos. Los motivos son unos factores que creamos en una ocasión anterior, en la práctica en una ocasión anterior, y que deben estar pues al final de la base de datos. Entonces por eso le he dado aquí hasta abajo y he ido a identificarlo.
voy introduciendo, pues motivo diversión, el de descansar, el social y el motivo de intelectual. Entonces aquí tengo los 4 motivos y aquí no hago nada en opciones y en el bootstrapping tampoco hago nada. Bien, aquí en variable de agrupamiento hay que poner la variable independiente. La variable independiente viene a ser el sexo y esa es la variable 88. Vamos a buscarla. Por aquí está. Una vez introducida en esta casilla, lo que hay que hacer es definir los grupos. Los grupos, como vimos, esa variable adopta dos valores, valor 1 y valor 2, hombres y mujeres. Entonces, acciono ahí y le pongo en el grupo 1 valor 1 y en el grupo 2 valor 2. Y le doy a continuar. Es decir, aquí he metido la variable 88, defino grupos aquí y cuando se me abre, aquí pongo número 1 y aquí pongo número 2. Le doy a continuar y ya lo tengo preparado para accionarlo. Le doy aquí en OK para ejecutarlo. Bien, aquí tenemos nuestra primera salida del SPSS y vemos primero en la tabla esta de aquí debajo, en esta columna, pues si hay algún valor que sea inferior o igual a 0,05. Y efectivamente, el motivo de descansar, como estamos viendo aquí, pues tiene un valor inferior a 0,05. Por tanto, aceptamos la hipótesis alternativa de que el sexo varía en función del motivo. Mejor dicho, el motivo es diferente, el motivo descansar es diferente dependiendo de si se es hombre o mujer. Y es el único motivo. De los 4 motivos existentes, el de descansar es el único. Si quiero saber exactamente quién es más y quién es menos, es decir, quién viaja por motivo de descansar y quién lo hace menos comparativamente respecto a los dos sexos, pues me vendría aquí a la tabla de arriba para ver y analizar las medias. En el motivo de descansar veo que hombres, valor 1, tiene valor negativo y mujeres, 2, tiene valor positivo. Por tanto, llego a la conclusión de que las mujeres, sobre todo, buscan descansar en los viajes turísticos, con destinos turísticos, mientras que los hombres comparativamente mucho menos, porque el valor es negativo. Bien, pues esa sería la respuesta. Para evidenciarlo, copio la salida del SPSS y la pongo como anexo de nuestro formulario. Y respondo, digo, ¿determina el sexo del encuestado el tipo de motivo? Sí. Las mujeres presentan mayormente el motivo de descansar, mientras que los hombres mucho menos. No obstante, el resto de motivos no muestran diferencias estadísticamente significativas en función del sexo. Esto sería lo que habría que responder y es pues lo que tenemos en esta primera pregunta. Vamos a la segunda cuestión. ¿Determina el nivel de estudios del encuestado el tipo de motivo? Bien, pues en este caso, como dijimos antes, el tipo de motivos es una variable discreta. Veanlo ustedes aquí en el cuestionario. Nos venimos a buscar, aquí está, el nivel de estudio es la variable 90 y toma 5 valores correspondiendo a sin estudios, primarios, bachillerato, universitarios, medios y superiores. Entonces toma 5 valores en la variable independiente y después tenemos la variable dependiente que tiene que ver, como nos dice aquí,
con el tipo de motivo, que son factores. Entonces, para esto vamos a hacer una ANOVA, pues porque es un análisis causal bivariante, donde la variable independiente es discreta, más de dos valores, pero en categorías, es cualquier tipo de variable excepto una variable continua, y la variable dependiente es una variable continua. Entonces, pues nos venimos aquí en el análisis y le damos a analizar. En analizar venimos a comparar medias y aquí marcamos en ANOVA mm, de, de una vía, de un camino o de un factor. Lo dirá en español de un factor. Entonces, bueno, se me quitó porque tuve que abrirle ahí a un compañero. Venimos aquí y es así, ¿verdad? Analizar, comparar media y ANOVA de un factor. Vean, pues ejecutamos. Ponemos aquí en la lista de dependientes, como bien nos indica aquí, pues los motivos. Ponemos el motivo diversión, motivo descansar, motivo social y motivo intelectual. Y en los contrastes le damos aquí a continuar, el POSOC lo dejamos como está. En las opciones le damos aquí estadísticos descriptivos porque es la mejor manera de poder ver exactamente pues, cómo se distribuye la variable dependiente. Y damos a continuar. Y en Bootstrap no hacemos nada. Aquí en factor tenemos que poner el nivel de estudios, que como vimos allí en la base de datos es la variable 90. Vamos a buscar. Aquí está. Bien, cuando ya está así preparado el análisis, pues le damos a OK, a ejecutar. En esta ejecución, pues vemos aquí los resultados abajo de la ANOVA y aquí arriba los resultados de los valores que va tomando la variable en función de la media. En primer lugar, para poder interpretar esto bien hay que empezar pues por aquí, a ver si se cumple o no se cumple, por tanto se rechaza la hipótesis alternativa de que los motivos varían en función del nivel educativo. Y observamos que especialmente el motivo intelectual, seguido por el motivo social y seguido por el motivo de diversión y finalmente por el motivo de descansar, varían en función del nivel educativo del viajero, del turista o del encuestado, ¿verdad? Cuando se observa que el valor es inferior o igual a 0,05 y por ejemplo como en estos dos casos es muy inferior a 0,05, pues nos fijamos también en el valor de la f y la magnitud, cuanto más grande el valor de la f, pues digamos que mayor es la significación y por tanto más bajo es el valor de la significación. Para ver exactamente, ya que los cuatro motivos varían en función del nivel educativo, pues echamos un repaso a lo que son los análisis descriptivos y observamos que cuando el motivo de diversión es importante es cuando el encuestado tiene nivel universitario y estudios de bachillerato, pero es muchísimo menos cuando no se tiene estudios. El motivo de descansar, sobre todo, es cuando se está en el extremo, es decir, o no se tienen estudios o solo se tiene, perdón, sí, es decir, se cumple cuando o no se tienen estudios o se tienen estudios primarios o se tiene estudios de posgrado. Sin embargo, no hay motivo de descansar cuando se tiene estudios secundarios y de universitarios. Todo eso lo vemos en la media. El motivo social, observamos que no existe cuando hay estudios universitarios, pero sí hay en el resto de los casos. Y si se tiene sin estudios es cuando es más importante. El motivo intelectual es importante cuando se tiene estudios universitarios y no es importante cuando se carece de estudios universitarios. Además, cuanto menos estudios se tengan, menos importante es el motivo
intelectual. Como ven, hay una secuencia lineal en la pérdida de importancia del motivo intelectual respecto a lo que es el nivel de estudio. Bien, pues dicho esto, vamos a copiar y pegar nuestras tablas. Copiamos y lo pegamos pues al final de la media, ¿verdad? Si ustedes quieren, yo voy a poner aquí anexo 1 para que quede limpito, todo separado. Aquí anexo 2 para que cada análisis esté con su resultado. Y lo explicamos un poquito aquí. Y decimos, si se cumple la hipótesis alternativa de que los motivos varían en función del nivel de estudios. Con eso, en principio, está respondida a esa pregunta, aunque hemos explicado un poquito más, ¿verdad? Bien, pues con esta segunda cuestión y respuesta podemos pasar a la tercera. La tercera era que si el motivo de diversión para viajar influye, determina en la involucración. Aquí dijimos que íbamos a aplicar una regresión lineal, pues por cuanto se trata de un análisis causal en el cual tanto la variable independiente como dependiente son variables continuas. Entonces nos venimos a nuestro SPSS y le damos a analizar, a regresión y a regresión lineal. Esta sería la ruta que vamos a seguir. Sería analizar, regresión y regresión lineal. Accionamos, ejecutamos, pulsamos y nos sale pues esta carátula. Aquí en dependiente ponemos una involucración, por ejemplo, la primera que nos salga, que puede ser la racional, involucración racional, y aquí en las independientes ponemos, pues podemos poner hasta 4 motivos, los 4 motivos que sabemos que existen para viajar de acuerdo con la práctica que realizamos un pasado día. Bien, cuando ya he introducido aquí en las independientes los distintos motivos para viajar y aquí en la dependiente la involucración racional, nos venimos a especificar el análisis. Entonces aquí en estadística ponemos tal cual está y además también ponemos el estadístico de Darby-Watson, que lo que hace es medir la intercorrelación que pudiera existir en los residuos, es decir, en la parte de la regresión que no es explicada por las variables independientes que hemos introducido. Detectando la correlación, la intercorrelación en los residuos, es decir, en la parte que no explica nuestra regresión lineal, pues podríamos llegar a la conclusión de que existe algún tipo de variable independiente que está determinando un patrón regular, una trayectoria regular por parte de los residuos, y entonces podríamos sospechar, plantear la conjetura de que nos hemos olvidado de poner alguna variable independiente que está afectando a nuestra variable dependiente, pero que no la hemos introducido en nuestra regresión. Eso es para lo que sirve el estadístico de Darby-Watson, pues porque lo que hace es ver si existe algún tipo de patrón regular en la parte que no explica nuestra regresión. Le damos entonces también, bueno, le vamos a dar también a los diagnósticos de colinealidad, pues para poder detectar si por casualidad nuestras variables independientes están muy correlacionadas o dicho en otras palabras, pudiéramos estar introduciendo una misma variable medida de distinta manera. Por ejemplo, si estuviésemos poniendo días y meses, bien, pues si medimos la misma magnitud del tiempo con distintas unidades, como pueden ser por días o por meses,
pues tendríamos una colinearidad significativa, y eso querría decir que estamos introduciendo las mismas variables para poder explicar nuestra variable dependiente. En cualquier caso, si les digo que como sabemos que nuestras variables independientes son factores sobre una misma escala, no va a haber problema de colinearidad, pues porque esos factores fueron extraídos con el procedimiento Aremax, se maximizó la varianza entre esos factores que se han extraído y por tanto son factores distintos que no responden al mismo tipo de variable. Entonces, en cualquier caso lo introducimos pues porque es lo que se suele hacer cuando hay más de una variable independiente. Aquí en los dibujitos, en los gráficos no vamos a introducir nada. Podríamos poner cosas, pero no lo vamos a hacer. Aquí en guardar variables tampoco lo vamos a hacer, que podría ser, pero esta práctica es muy introductoria y no vamos a hacerla más complicada. Aquí en opciones lo dejamos como está. En el estilo, pues también lo dejamos. Y en el bootstrapping también lo dejamos como está. No vamos a hacer nada. Bien, cuando todo esto ya está así, preparados, listos, pues ok. Y aquí tenemos ya la salida de la regresión. ¿Dónde tenemos que prestar atención? Bien, pues yo les propongo que empecemos interpretando lo que es el resumen del modelo. Aquí observarán que en el coeficiente de determinación, en esta r al cuadrado que tenemos aquí, pues normalmente el valor que debiéramos obtener si esto fuese una regresión buena, pues tendría que ser superior a 0,5. Si es superior a 0,25, pues bueno, no, digamos que algo es algo. Y 0,50 a partir de 0,5 puede llegar hasta 1, pues sería ya más que suficientemente bueno. Esto lo que nos dice es que este valor es que posiblemente haya algún tipo de influencia, pero desde luego no es una influencia muy importante. La influencia me refiero a lo que es nuestros motivos para viajar y sobre la involucración racional. Aquí en el Darby-Watson lo que podemos observar es que como el valor está entre 1,75 y 2, nuestro modelo está libre de tener los residuos intercorrelacionados. Cuando el valor es entre 1,75 y 2, podemos asegurar eso. Si fuese entre 2 y 3, no podríamos ni asegurar ni lo uno ni lo otro, que estén intercorrelacionados o que no estén intercorrelacionados. En definitiva, que según este indicador no parece que nos hayamos dejado alguna variable independiente fuera de nuestro modelo que esté determinando el comportamiento, la respuesta, la trayectoria, el patrón que están expresando los residuos. Estos son los residuos de los que tanto hablamos. Residuos son 450 y la regresión, el valor de la regresión son 100. Es decir, la parte que nosotros no estamos explicando de la regresión es mucho mayor, es más de 4 veces más grande que lo que llegamos a explicar, que es el valor de la regresión. En cualquier caso, aquí vemos que de acuerdo con el test de la ANOVA, debemos aceptar la hipótesis alternativa de que nuestras variables independientes, los motivos intelectuales, sociales, de descansar y de diversión, están determinando lo que es la involucración. Es decir, que sí hay una influencia y esa influencia es significativa, pero desde luego no es tan importante como para poder afirmar que nuestro modelo está bien ajustado a los datos, pues porque el valor del coeficiente de determinación no alcanza 0,5, pero sí tiene un valor de significación la nova inferior a 0,05 y por tanto existe una influencia y esa influencia es significativa. Aquí tenemos el test de colinearidad que como vemos pues alcanza el valor de la unidad y en todos los casos es idéntico y eso es así pues porque nosotros hemos introducido un análisis factorial, hemos introducido unos factores y lógicamente se trata de factores diferentes. Bien, pues eso sería en principio lo que habría que, que observar, ¿no? Si vemos
más cosas, pues podríamos ver, pues por ejemplo, cuál es el motivo más importante de influencia. Podríamos ver que claramente viene siendo el motivo intelectual en primer lugar, porque la magnitud es 9,9 y es significativo el valor de la T. En segundo lugar, el más importante es el motivo diversión. En tercer lugar, es el motivo social. Y fíjense que el motivo de descansar no influye en la involucración, pues porque la significación es superior a 0,05. Es decir, que los tres motivos influyen y uno desde luego no, que es el motivo de descansar. Bien, es mucho más que suficiente lo que acabamos de observar y vamos a dar respuesta a esta pregunta. Dice, ¿determina el tipo de motivo de diversión? Pues sí, sí. Se rechaza la hipótesis nula de que el motivo de diversión no influye en la involucración. Como ven, hemos explicado muchísimo más de lo necesario, pero es interesante porque ustedes están en pleno trabajo libre de investigación de mercado, pueden estar enfrentando ya lo que es la realización del análisis de resultados y aquí tienen un buen recurso para ver cómo se puede interpretar una salida de regresión lineal. Vamos a la última. Determina la involucración racional, la elección de París como destino turístico. Decíamos que aquí lo que hay que aplicar es una regresión logística. Bueno, antes de eso hay que copiar, ¿verdad? La evidencia para que esto quede siempre igual, ¿verdad? Esto es lo que tiene el directo. Si te despistas, se queda grabado para la posteridad. Vamos al anexo 3, entonces vamos a pegar las evidencias, ¿verdad? Que nos hemos dejado atrás. Te vienes aquí y a ver, copiamos el resumen del modelo, la ANOVA, con esto ya damos más que respuesta. Aquí también dijimos cositas y también en esto de diagnóstico de colinearidad también dijimos cositas. Pues bien, se copia y se pega por aquí. Muy bien, pues seguimos entonces con lo que estábamos. Nos vamos a hacer nuestra regresión logística. Nos venimos aquí, a analizar regresión y regresión logística. Aquí, esta sería la ruta que vamos a seguir. La pregunta era París y el tipo de involucración racional. Bien, pues hay que mirar París, qué variable es. Pues si uno elige París, en el cuestionario dirá un código para París. Y ese código es el 13. París sí o no, y es la variable 3. Por tanto, involucración racional y variable 3. Analizar, regresión y regresión logística. Esta es la ruta que ustedes tienen que seguir. Le damos a accionar. Y aquí en dependiente ponemos la variable 13, que es elegir o no elegir París. Y la marcamos. Y aquí en covariables metemos la involucración racional. Involucración. Aquí está. Aquí no marcamos nada. Aquí en guardar no guardamos en principio. No guardamos nada. Aquí en opciones pues le vamos a pedir pues nada. Tampoco le vamos a pedir nada aquí. En estilo tampoco. En bootstrapping no vamos tampoco. Bien, pues tal cual está, pues le damos a OK. Y aquí tenemos nuestra regresión logística.
¿A dónde miramos? Pues mira, podemos empezar mirando aquí, porcentaje de casos bien clasificados. Cuando un modelo es realmente bueno, debiera tener algo así como un 75% de casos bien clasificados. En nuestro caso nos quedamos a un límite, ¿no? Estamos en un 73 y pico por ciento. No es un mal modelo, pero desde luego tampoco es un modelo que se ajuste óptimamente a los datos. También podríamos mirar aquí, en el test de Wall, la significación es inferior a 0,05 y eso lo que nos está diciendo es que efectivamente pues nuestra variable independiente influye en nuestra variable dependiente. Es decir, que si alguien tiene un determinado involucración racional, eso hace que elija o que no elija viajar al destino de París. Y, y eso es lo que necesitamos. También podríamos mirar lo que es la probabilidad de este log, en el que observamos que es superior a 0,05, lo cual nos está indicando que sí existe una determinación por parte de las variables, en nuestro caso una única variable independiente, que es la involucración racional sobre la elección o no de París. Es decir, que viene a confirmar lo que estábamos viendo también anteriormente. Y con eso pues tenemos todo lo que necesitamos para poder en principio decir que efectivamente sí hay relación estadísticamente significativa de tipo causal entre la involucración y la elección de París. Si bien es cierto que tampoco es un modelo óptimo, pues porque no llega al 75% los casos que estén bien clasificados. Si copiamos esta tabla de clasificación y esta ecuación en las variables, yo creo que en principio podríamos dar por evidenciado nuestro resultado. Lo ponemos al final. Tenemos anexo 4, pegamos y respondemos. En la respuesta diríamos, si la involucración racional determina la elección o no de París. Bien, pues esto sería lo necesario pues para terminar la práctica y hacerla pues más que bien. Yo en mi caso voy a guardarla como práctica resuelta y ustedes lo que debieran hacer es pues también guardarla y así poder presentarla en el espacio del campo virtual. Voy a detener la grabación.